John Cruz Parsons fue una antropóloga, socióloga, folclorista y feminista que estudió las tribus nativas norteamericanas. Nació en 1875 de Lucy Worthington y Henry Cluse. Se casó con el futuro congresista republicano Herbert Parsons. En 1896 obtuvo su licenciatura en el Barnard College y en 1899 un doctorado de la Universidad de Columbia. Fue editora asociada del Journal of American Folklore y también presidenta de la Asociación Americana de Antropología desde 1919 a 1920. Sus pensamientos acerca de las estrictas codificaciones que gobiernan la interacción humana encontraron un suelo fértil en el método y las teorías de la antropología y especialmente en las opiniones de la cultura expuestas por Franz Boas. En 1897 estudió las tribus de los nativos Tewa y Hopi en Arizona y Nuevo México. Todos estos estudios se debieron a que él sí se acercó a la antropología con el objetivo principal de mirar las civilizaciones en sus propios términos y no bajo el modelo evolutivo europeo. Cuando Cruz Parsons aprendió más sobre el particularismo histórico, la aplicó a su propio entorno social, viendo a las supuestas convenciones de la alta cultura de su clase solo ecos de prácticas rituales de milenios de antigüedad. En libros como The Family y Old Fashioned Woman, Cruz Parsons colocó de lleno la vida social y religiosa estadounidense moderna en el contexto de los antiguos miedos y prejuicios. Disgustada por la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, Parsons se lanzó a su trabajo con las culturas nativas de Estados Unidos y descubrió que los rituales que parecían expresar la esencia de una identidad india pura eran en realidad mezclas complejas de préstamos españoles, cristianos medievales y aztecas que se extendían por las Américas en combinaciones de variedad tentadora. Sus teorías sobre cómo los individuos dentro de las culturas deciden qué elementos de otras culturas se apropian y cuáles rechazan refuerzan al particularismo histórico. Descubrió que las tribus nativas no tenían en cuenta las ideas que no se cruzaban en muchos puntos con la práctica actual, como la mitología de Jesús, mientras que otras con múltiples puntos de contacto como los rituales que trataban con los santos cristianos se apropiaban y combinaban con entusiasmo con existentes rituales, y así se mostró el poder de la aculturación. La autora concluye que la cultura es una negociación, un continuo tumulto de préstamos e innovaciones sobre un esqueleto de préstamos acumulados, que siempre reclaman una orgullosa singularidad, incluso en medio de la mímica más profunda de la civilización. De acuerdo con una de las técnicas que Boas había sistematizado, que era preparar investigadoras mujeres, él sí fue al campo con colegas masculinos para demostrar que las mujeres y los hombres podrían hacer un trabajo de campo significativo juntos. En 1923, el padre de Elsie murió y ella heredó una riqueza considerable que lo usó para ampliar su financiación en sus estudios antropológicos boasianos. Además, financió revistas, suministros y personal de apoyo para toda una red de practicantes necesitados mientras ella misma pasaba más tiempo en el campo. En su época, Parsons era una voz poderosa y persuasiva que abogaba por una nueva y más fluida noción de cultura. El ciclo Parsons se encontraba en la cúspide de una larga y distinguida carrera cuando empieza a realizar lo que resultó ser su trabajo de campo final en Peguche. Se propuso investigar el tema de la aculturación en el norte de los Andes ecuatorianos. Reconoció que los procesos históricos y las zonas de contacto cultural se transforman mutuamente. Con su trabajo, Peguche comprende algunas de las complejidades de los procesos transculturales donde se da lugar a la innovación cultural dinámica en múltiples direcciones. Parsons señala que se debe observar el contacto entre blancos e indios y las formas específicas de la cultura hispana que los indios tomaron prestadas. La autora marcó su estudio en lo que hoy en día los antropólogos identifican como construcción cultural de raza o etnicidad. Ella fue muy clara en su consideración de que los roles culturales reflejan la forma de vida y los valores culturales se aprenden, no tienen un origen biológico. Su estudio demuestra que los préstamos e intercambios culturales no son unidireccionales ni estáticos. Por último, y quizás lo más importante también, destacó a las mujeres como agentes activos de las tradiciones culturales y del cambio. Así habla de Rosa Lema, a quien describe como la persona más emprendedora de todo Peguche. Rosita proporcionó un claro ejemplo de las oportunidades para la aculturación cuando cuenta sus recuerdos en cuanto a las diferencias étnicas y de género que corresponden a una infancia segregada. En una mezcla de español y quichua, ella atribuye gran parte de su éxito en el comercio de los textiles a su bilingüismo y subsiguientes capacidades biculturales. A través de la tutoría de su padre fue capaz de convertirse en una experta empresaria intercultural. Añadió que su padre Manuel Lema la crió a ella como un hijo. Incentivada por el espíritu emprendedor de su padre, supo de los beneficios de cruzar fronteras culturales y adquirió habilidades sociales necesarias para lograr éxito e interacciones de todo tipo de gente. Además, las conexiones con los blancos le parecen importantes a Rosa más que a nadie en Peguche, y ella comprende cómo mantenerlas. Las interacciones entre Lema y Parsons fueron de vital importancia para la creación de redes interculturales y transculturales que se extendieron más allá de las fronteras nacionales y tomaron prestados elementos de distintas culturas. Ambas crearon nuevas oportunidades en Peguche y en el emergente campo de la antropología feminista, a través de su colaboración que tuvo manifestaciones en las políticas de comercio, turismo y identidad en la década de 1990.
Mientras los otabaleños manejaban sus complicadas vidas, negociaban también las tradiciones y el cambio con mucho esfuerzo a través de la innovación y ensayo de repertorios culturales. La amplia gama de expresiones étnicas que los indígenas otabaleños rediseñaban para satisfacer las circunstancias del momento revelan ciertas estrategias útiles para el mantenimiento y la evolución de la etnicidad, y nos permiten ver específicamente las formas en que los indígenas forjaron posiciones frente a la cultura dominante y continuaron creando identidades particulares como ecuatorianos nativos. Sus destrezas interculturales, incluyendo la capacidad de aprender de los foráneos, a la vez que mantenían sus valores culturales, ejemplifica cierta sutileza al momento de hacer frente al poder y las diferencias. Estas habilidades y principios están integrados en la ideología indígena de interculturalidad. Para eso compiló información empírica a través de la observación participante. En Pegucho puso relieve a Rosalema al explorar cómo un individuo era capaz de articular tradiciones al mismo tiempo que se dedicaba a la innovación. Presentó a las mujeres tejiendo de forma creativa ciertos valores básicos de la tela que representan sus vidas, mientras que a la vez se muestran dispuestos a aceptar nuevas hebras. Las mujeres están a la vanguardia de la continuidad y el cambio cultural, ya que constantemente enfrentan situaciones difíciles de la vida contemporánea, ya sea en la mesa de la cocina o en un mercado global. Rosalema también combinó creencias y actividades híbridas, ya que era hábil en el campo de la agricultura y el comercio y no dudaba en recurrir a las amplias redes sociales para solucionar asuntos de beneficio propio y de su familia. Habla de encuentros transculturales múltiples que proporcionan oportunidades para adaptar la forma creativa de los conocimientos locales a las habilidades, ideas y tecnologías externas, o viceversa. Los procesos transculturales proporcionan una nueva forma para comprender las complejidades del cambio. John Cruz Person fue un antropólogo social.